Pues si os parece, ya que estamos hablando de armas y de Estados Unidos, vamos a hablar de una cuestión que yo creo que se ha opacado, sin duda, con todo lo que ha sucedido en torno a Donald Trump. La semana pasada, en esta cumbre de la OTAN en Washington, Estados Unidos anunció el despliegue de misiles de largo alcance en Alemania y el sábado, precisamente, Dmitry Peskov salió al paso y dijo pues que las capitales europeas iban a estar en el punto de mira, que iban a sufrir un poco la repercusión precisamente de, claro, de colocar estos misiles en Alemania, al menos en 2026. José Luis, por esto te quiero preguntar, con todo lo de Donald Trump se nos escapa la tensión que hay entre Rusia y la OTAN, Rusia y Europa, China también cada vez más involucrada. ¿Cómo valoras esta última advertencia por parte de Rusia, hablando de las capitales europeas de forma explícita? Bueno, estamos con los duelos de escalada, que ya parece que no tienen límite hasta que hablásemos ya de armamento nuclear. Claramente ya el que se sitúe, vamos, un tipo de armamento muy decisorio en Europa, que también tiene su muestra propagandística, en el aspecto que si muchas veces se decía, bueno, en esta guerra claramente Estados Unidos está demostrando una tendencia al abandono de Europa. Bueno, esto es una medida que lo que te está subrayando es un poco todo lo contrario, ¿no? La vuelta otra vez a reactivar las antiguas bases estadounidenses en Alemania, la llegada de un armamento superpesado, dando también esa importancia, ese protagonismo a Alemania en un momento en que Polonia pues ha estado ofreciéndose como aliado estrecho y privilegiado con Estados Unidos y ofreciendo su suelo nacional para que Estados Unidos, bueno, lo utilizase como acuartelamiento fronterizo de la OTAN en ese aspecto. Bueno, pues son varias medidas que, bueno, pues hay que ver un poco todas esas interpretaciones de relanzar un poco ese lazo con Alemania, de responsabilidad un poco con respecto a la OTAN, de estrechar lazos para que los países europeos miembros de la OTAN no se sientan abandonados un poco por Estados Unidos, y también claramente como, bueno, pues como un respaldo hacia el Estado ucraniano y un aviso muy fuerte hacia Rusia, que lo único que puede decir en este caso, bueno, pues un poco lo de ahora, en el caso de estas escaladas, bueno, y si ese material va a ser amenazante y puede ser utilizado frente a Rusia, aquellas ciudades donde está concentrado ese armamento como objetivos militares podrán ser vistos como objetivos, ¿no? Y lo cual, pues luego, y el siguiente argumento es el que diferentes baterías y de la Fuerza Aérea Rusa, bueno, pues estén, bueno, pues teniendo sus planes para considerar esas ciudades en un posible conflicto de futuro, bueno, como posibles objetivos. Bueno, pues es un poco esas amenazas, esas circunstancias, que ojalá no lleguemos a esa tercera conflicto mundial, porque como hemos hablado tantas veces, bueno, todos se disponen de arsenales nucleares, Estados Unidos y Rusia, pero claro, las escaladas, sobre todo de palabras, de discursos, apoyándose en movimientos de tropas y especialmente, bueno, con todas las operaciones de entrenamiento que se van realizando, hombre, pues son muy peligrosas porque son mensajes que se están diciendo al contrario, ¿no? Ya no digamos cuando ya China demuestra un poco su logística, incluso mandando tropas hasta Bielorrusia, dando también un poco esos mensajes. Nuestros aliados europeos son nuestros aliados, tenemos intereses en Europa y por lo tanto no nos castiguen económicamente con sanciones, y el bloque euroasiático que estamos conformando todos, bueno, pues aquí estamos. Bielorrusia ha entrado como miembro en la Asociación de Cooperación de Shanghái y los consideramos ya aliados nuestros bajo nuestro liderazgo. Bueno, pues hay muchos mensajes interpretativos en este tipo de medidas, que no quiere decir que vaya a estallar una guerra, sí que se acerca a una cuestión de conflicto, pero los movimientos de tropas en este aspecto siempre tienen, bueno, unas interpretaciones de signo político, ¿no?
Gonzalo, por esta misma cuestión te quiero preguntar, hombre, llevamos mucho tiempo, sobre todo en Europa, ¿no?, dando pasos hacia la guerra. Los principales líderes europeos, podemos hablar de Macron, podemos hablar de Scholz, bueno, muchos están dando pasos en este sentido, pero sí que es quizá la primera vez que sufrimos una advertencia tan clara, ¿no?, hablando de las capitales europeas, también por el paso adelante que se ha dado en la OTAN, pues por ejemplo con el despliegue de estos misiles, Polonia, Italia, Alemania, muchos hablando también de producir misiles de medio alcance. Claro, todos estos mensajes hacia Rusia que al final han obtenido una respuesta. Quiero preguntarte por esto, Gonzalo, si es preocupante que ya se hable de que las capitales europeas van a estar en el punto de mira en el caso de un conflicto abierto. Sí, yo me remitiría incluso, Sergio, a mí en particular no me parece nada nuevo, me parece que además es lo que cabría esperar en una circunstancia como esta. Y digo que no me parece nada nuevo porque, francamente, por ejemplo, en el caso de la conferencia que hubo y meeting que hubo entre Macron y Vladimir Putin antes de que estallase la guerra de Ucrania, la última visita que tuvo Macron a Moscú, si no me equivoco, fue esa. La conferencia está ahí. También publiqué ese fragmento en redes sociales porque es muy interesante. En un momento dado, Vladimir Putin, reunido con Macron está en un atril, está en otro, están hablando a la prensa, dice: aprovecho que están los medios de prensa occidentales en esta sala. Y entonces Putin se dirige a esos medios occidentales y dice: digan a su gente, digan a sus ciudadanos, ¿no?, lo siguiente. Y básicamente les dice: Ucrania no puede entrar en la OTAN. Y dicen: nosotros no vamos a permitir que Ucrania tenga misiles en nuestra frontera, etcétera, etcétera. Mucho menos el armamento nuclear, porque no nos olvidemos que Ucrania también dijo que quería ser potencia nuclear también, ¿vale? Con lo cual era, si ya por H no Ucrania, o sea, Rusia no entra en conflicto con Ucrania, será por B. Escalemos esto ya a que además tenga armamento nuclear, no solamente misiles, sino armamento nuclear estadounidense en Ucrania. Bueno, pues evidentemente lo que dijo Putin en aquella conferencia, que me parece que fue crucial y que es esto mismo que estabas planteando tú, Sergio, dijo: ustedes entienden que si eso ocurre y entramos en un conflicto con Ucrania, no permitiremos que haya misiles estadounidenses en Ucrania. Si entramos en conflicto con Ucrania, entraremos en conflicto con toda la OTAN. Si Ucrania está dentro de la OTAN y entramos en conflicto con Ucrania, entramos en conflicto con toda la OTAN. Y si hacemos eso, ustedes serán arrastrados a una guerra contra Rusia. Eso es lo que dijo Putin en su momento. Antes de que hubiese ninguna guerra en Ucrania, Putin dijo: les van a arrastrar a una guerra contra Rusia a ustedes. Y se refería a los ciudadanos que estuviesen escuchando a la prensa occidental que estaba presente aquel día. Y dijo: se verán arrastrados a una guerra con Rusia, que no quieren, evidentemente. Y además dijo eso, dijo: evidentemente Rusia no puede hacer frente a todo el poder militar de la OTAN, pero no hay que olvidar que somos una potencia nuclear. Entonces, Putin lleva advirtiendo de eso desde el primer día. Sabemos, de hecho en el año 2001, 2002 creo que fue cuando dijo aquella frase: todos sabemos cómo va a terminar esto, desafortunadamente. Es decir, Putin lleva advirtiendo que esta expansión hacia las fronteras rusas no ha parado, no se ha movido Rusia hacia las fronteras occidentales de Europa ni hacia Estados Unidos, se ha movido toda la maquinaria bélica estadounidense hacia las fronteras del este. Y evidentemente son cuestiones además fundamentales desde el punto de vista geoestratégico, porque toda la parte del este de Europa, Estonia, Letonia, Polonia incluso, toda es la zona que hace accesible a Rusia en caso de un ataque o en caso de una escalada bélica total. Esas serían zonas de invasión que se producirían. Por lo tanto, saben perfectamente cuál es el punto de entrada para Rusia. Así que es como, ¿por qué no vamos a considerar la posibilidad de que digan que van a tomar como objetivo militar capitales europeas o Europa, en este caso, cuando Europa está abiertamente tomando una postura bélica al respecto? Y ojo, atención, porque es que no son todos. Tenemos un país muy potente militarmente, como es el caso de Turquía, que ha dicho que no va a intervenir en esa guerra, aunque sea miembro de la OTAN, no va a intervenir en esa guerra. También Hungría en este caso, miembro también de la OTAN y de la Unión Europea, negoció con la OTAN no formar parte de ese conflicto y así lo ha acordado. Y ahora está en un proceso tratando de pacificarlo. O el presidente, el primer ministro de Hungría, Orbán, ha hecho visita a Kiev, ha hecho visita a Moscú, ha hecho visita a China, a Xi Jinping en este caso, se ha reunido con Xi Jinping también, se ha ido a Washington. Está tratando de hacer una cumbre de paz y la primera sesión del Parlamento Europeo que se hizo el viernes fue excluido de la sesión, no se le invitó, y es el que preside el Consejo Rotativo de la Unión Europea, el país que preside el Consejo Rotativo de la Unión Europea. Ha propuesto para, si no me equivoco, es para agosto, una cumbre en Budapest de política internacional, precisamente, probablemente para negociar el tema de la guerra de Ucrania, y lo primero que han dicho varios ministros de Exteriores de la Unión Europea es que llaman a boicotearlo, y no solo eso, sino que además, en este caso, Borrell, secretario de Exteriores de la Unión Europea, habría sugerido hacer otra conferencia paralela el mismo día de la que propone en Budapest Orbán. Es decir, están boicoteando al único político de la Unión Europea que trata de establecer unas vías diplomáticas para una desescalada de esto. Por tanto, a mi entender,
los líderes europeos, que no la población, evidentemente, porque los ciudadanos no nos van y nos vienen, no tenemos ningún interés en entrar en un conflicto mundial, los líderes europeos están haciendo lo posible para poder escalar ese conflicto a una confrontación directa con Rusia. Que dicho sea de paso, Sergio, y por enlazarlo con el origen de todo esto, es lo que Trump dijo al principio. Antes de perder las elecciones nos van a llevar a una tercera guerra mundial. Lo dijo Donald Trump, refiriéndose a Biden y a la administración de Biden. Bueno, pues por si acaso, Gonzalo, que se proteja a Víctor Orbán, que después de Robert Fico, de Donald Trump, Erdogan, Orbán, yo si fuese ellos tendría bastante cuidado, por si acaso, ¿no? Como se suele decir. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, José Luis, Gonzalo, un placer tenernos a los tres por aquí. Además, muchísimas gracias por enseñarnos, un placer aprender de vosotros, como siempre. Muchas gracias, muy buen día. Adiós.